realmente. Al final de esto vamos a hacer con un pequeño mapa de flujo para ver qué estructura me empezó a dar qué. Aquí está otra, ¿no? Que se ve ya como una micrografía. Todo lo que está en el contorno es el trofoblasto y lo que está en medio es el embrioblasto. Y aquí ya se le está cayendo esto verdecito que sería la zona pelúcida. Hasta aquí vamos bien. Entonces, ¿cuáles serían los resultados de la segmentación? Pues la formación de las blastómeras y la formación del blastocisto. Este ya es el que se puede implantar, este es el que me importa. Para el cuarto día, ¿en dónde tendría que estar ahora sí el blastocisto? ¿En qué espacio? En el útero. En el útero, específicamente, ¿en qué parte yo quiero que se ponga? En el endometrio. Bueno, sí, en el endometrio, ahora tiene que ser endometrio, pero ¿en qué zona del útero? ¿Cómo se llamaba entre el ostium y el ostium del útero? ¿Qué es lo que ustedes pueden tocar cuando la paciente está muy embarazada? Que empieza con F y termina con hondo. ¿Fondo? El fondo uterino. ¿Dónde se tiene que implantar? ¿Dónde sería lo ideal? En el fondo uterino. Hay veces que se implanta más abajo. ¿Y más abajo hacia dónde se podría hacer? ¿Dónde se puede implantar? Pero no quiero que se implante en el útero. Ya no estamos hablando de ectópico, en el útero. En el cuerpo o en el istmo. En el istmo, más que nada, en el cérvix. Ahorita vamos a ver por qué no quiero que se implante en el cérvix. Entonces, de ahí vamos a ver lo que sería la implantación. ¿De quién creen que sea el trabajo de la implantación? ¿Del embrioblasto o del trofoblasto? Trofo. Del trofo, ¿no? El trofo va a ser el que encargadísimo de la implantación. Entonces, ahorita vamos a dejar el embrioblasto aparte. Eso va a ser para la próxima clase, para lo de las plastilinas. Y vamos a empezar a hablar del trofo. ¿En qué día se va a implantar el blastocisto? Aproximadamente el séptimo, digo, del sexto al séptimo día después de la fecundación. Entonces, esto pasa el día 6 a 7 después de la fecundación. Entonces, voy a tratar de dibujarlo y ahorita pongo la imagen. Voy a poner, déjame acordar qué color los puse. Ay, lo puse de rojo. Voy a cambiar de color el trofoblasto porque el rojo lo voy a ocupar para la sangre. Entonces, vamos a dibujar. Aquí estaba el endometrio. La capa funcional. La capa basal está aquí abajito, pero ahorita no me importa. Y la capa funcional, ¿qué tenía? ¿Qué estructuras tenía la capa funcional? Que iban así. Son las Son lesinas. vasos. Los vasos, ¿no? Las helicinas, muy bien. Entonces, déjenme más pongo más gruesecito. Aquí está. Entonces, así está la helicina. Y el trofoblasto lo voy a poner de color verde. Y aquí está el trofoblasto, así. Está llegando. Ahorita estoy evitando, no voy a poner para nada el embrio, es puro trofoblasto. El trofo se va a dividir en dos a su vez. Uno que se va a llamar sitio trofoblasto.
y otro que se va a llamar sin sitio trofoblasto. Pero voy a poner de azul. Entonces, regresemos en el tiempo. El blastocisto está compuesto de embrioblasto y trofoblasto. Y el trofoblasto a la vez lo componen el sitio trofoblasto y el sin sitio trofoblasto. Hasta aquí vamos bien. Ok. ¿Han visto cómo construyen los edificios? Ya tienen el terreno donde van a hacer su multifamiliar enorme, ¿no? Que no debería, pero ahí está. ¿Qué le tienen que hacer primero a ese terreno? Antes de Poner construir. cimientos. Y antes de los cimientos, ¿qué tienes que hacer? Tienen que excavar. Excavar. Excavar para poder clavar los cimientos. Entonces, vamos a ver que una de estas dos estructuras, su función va a ser lisar. ¿Quién va a lisar? El sin sitio. ¿Por qué se llama sin sitio? Porque no tiene sitio. Y este se dedica a lisar. Este va a ser mi excavadora. Entonces, ¿a quién va a empezar a lisar? ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo dijimos? ¿Qué dijimos que era esto? ¿Esto La capa cafecito? funcional. El endometrio. El endometrio. Entonces tengo que cavar al endometrio. Pero como en Obste nos encanta cambiar de cosas, de nombre las cosas, en el momento que el trofoblasto toca el endometrio, automáticamente el endometrio va a cambiar de nombre y se va a llamar ahora decidua. Entonces me voy a referir a él como decidua de ahora en adelante. ¿Y qué es la decidua? La capa funcional del endometrio que está siendo invadida, porque al fin y al cabo es una invasión. Entonces, ¿qué va a hacer el sinsitio trofoblasto? Va a empezar a alisar y va a empezar a hacer esto, así una mancha voraz. Y adentro del sinsitio trofoblasto va a empezar a crecer atrasito el sitio. Bueno, sí se ve, ¿no? En naranjita. ¿Qué anda buscando el sinsitio? ¿Dónde ponerse, no? Y específicamente, ¿qué le va a decir? Ah, aquí es. ¿Qué andará buscando el sinsitio? Los vasos. ¿Y cómo se llama el vaso? ¿Así? ¿A quién anda buscando aquí abajito? ¿A las silicinas? A las helicinas. Entonces el sinsitio está escarbando buscando a las helicinas. Entonces va a estar busque y busque y busque las helicinas. Mientras tanto, el embrioblasto que dijimos que era lila, está aquí pegado, ¿no? En el dibujo pasado aquí lo dibujé pegado. Aquí está, ¿no? Pegadito, pegadito. Sin embargo, mientras esto va haciendo, se va despegando así. Aquí estaba, este sería el sitio trofoblasto y este sería el trofoblasto y este sería el embrioblasto. Conforme el trofoblasto empieza a crecer hacia la decidua, vean qué pasa. Se separa el trofoblasto del embrioblasto, así, y queda este agujerito. Entonces va a quedar más o menos así. Y aquí arriba está pasando otras cosas, ¿no? Que les digo que es lo que vamos a ver con la plastilina. Esta apertura, pues sí, apertura, este vacío, se va a llamar
eventualmente el apnios. Entonces esa cavidad de ahí eventualmente será el apnios. Ahorita le vamos a poner aquí apnios. Apnios. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba esta cavidad que estaba vacía aquí? Si yo dibujo completo mi trofoblasto. ¿Cómo se llamaba esta cavidad de La acá? cavidad del blastocisto. La cavidad del blastocisto. Ahora la cavidad del blastocisto va a cambiar de nombre a un nombre que ustedes ya conocen, que se llama celoma extraembrionario. Tanto la aparición del celoma extraembrionario como del apnios va a pasar el 8º día, mientras que aquí abajo están buscando las helicinas. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ¿qué pasó el 6º y 7º día? Llegó el blastocisto, ¡puc! Llegó al endometrio, que ahora se llama decidua. El trofoblasto se empezó a dividir en dos, el sitio trofoblasto y el sinsitio trofoblasto. El sinsitio trofoblasto empieza a excavar, empieza a alisar la decidua en busca de las helicinas. Para el día 8, mientras el sitio y el sinsitio están buscando las helicinas, se separa el trofoblasto del embrioblasto y me genera el apnios. Mientras que la cavidad del blastocisto ahora se va a llamar celoma extembrionario. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, otra vez, aquí voy a dibujar mi decidua. Déjenme qué colores puse. Aquí está creciendo. Creciendo el sinsitio. Y va a llegar, aquí está el sitio. Y va a llegar ahora sí a la helicina. Esto que estamos viendo sigue siendo parte de la implantación, pero es del día 9 al día 10 después de la fecundación. Entonces, para el día 9 después de la fecundación, ya alcanzó la helicina. ¿Y qué creen que le haga a la helicina? ¿Qué le hace ¿Se a la alimenta helicina? de ella? ¿Y cómo se va a alimentar de ella? ¿Qué es lo que le tiene que hacer a la helicina? ¿La saluda, le pega, le pide un Uber? Le dice yo voy por ti. ¿Qué hace cuando llega con la helicina? ¿Cómo me va a nutrir esa helicina? ¿Qué le tengo que hacer? ¿Tiene que romper? La tengo que romper, la tengo que lisar. Entonces, ¿y qué va a pasar cuando la liso? ¿Qué va a empezar a salir? Sangre. Sangre. Entonces, toda esta cavidad, todo este agujero que hizo el sinsitio trofoblasto se llena de sangre. Es como un bache, se llena de agua al fin y al cabo. Cuando el sinsitio trofoblasto se empieza a llenar de sangre, se va a llamar laguna materna. Bueno, laguna sanguínea materna, perdón.
Doctor, la cosa, bueno, la mancha naranja, ¿qué dijo que era? La mancha naranja es el sitio. Son los mismos colores. Ahorita lo voy a poner. A ver. Entonces dijimos que aquí que lo naranja es el sitio titrio. Sitio trofoblasto. Lo azul blue, es el sin sitio trofoblasto. Entonces, ahora sí, el sinsitio trofoblasto lisó a la helicina, se llenó de sangre todo esto. Otra cosa que se me olvidó decirles, el sinsitio trofoblasto no tiene forma. Es todo amorfo, así es una mancha voraz. Entonces, todo esto, toda esta sangre que se está quedando en la cavidad que hizo el sinsitio trofoblasto, se va a llamar la laguna sanguínea materna. Y esto pasó del día 9 al día 10 después de la fecundación. En el momento que la sangre toca el sitio trofoblasto, ¿qué va a decir el sitio trofoblasto? Ya, estoy en contacto con sangre. Entonces, ¿qué debe de hacer ahora? En la construcción, ¿qué creen que es el sitio trofoblasto? ¿El cordón umbilical? No, eso va a ser mucho después. En la construcción. Si dijimos que el sitio de la excavadora, ¿qué era el sitio? Los cimientos. Los cimientos. Y se han visto los cimientos, ¿no? Son las varillotas que ponen, que seguramente se llaman diferente, pero yo las veo como unas varillotas. Entonces ponen las varillas. Entonces, ¿qué creen que vaya a ser el sitio trofoblasto? Va a empezar a poner esas varillas. Entonces, lo que va a hacer el sitio trofoblasto es de que va a empezar a hacer unos cortocircuitos primitivos. ¿Sí se acuerdan? Supongo que en renal y supongo que en cardio vieron que es un cortocircuito, ¿verdad? No me digan que cuando se les va la luz, ¿qué es un cortocircuito? Cuando pues el sistema colapsa, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, descarga? no, eso es en electricidad. Bueno, así usted le dicen, son los shunts. Porque luego así, ay, sí, shunt. Cuando hay una comunicación aurículo-aurículo, o sea, una comunicación interauricular o interventricular, es un cortocircuito patológico. Pero hay cortocircuitos normales, como los que se encuentran en los vasos rectos y en los capilares peritubulares. Entonces, un cortocircuito es cuando la sangre, ¿qué? Se convierte en ¿qué? A ver, ¿cuál es el sentido de la sangre? ¿Va de arteria o vena o de vena a arteria? De arteria a vena. De arteria a vena. Entonces, ¿cómo se llama el lugar donde la arteria se convierte en vena? Se llama cortocircuito. O en inglés, o en algún libro nos ponen como shunt. Entonces, por ejemplo, el sistema porta podría ser un cortocircuito. Es un cortocircuito. Los capilares peritubulares es un cortocircuito. Los vasos rectos es un cortocircuito. Entonces, eso es lo que les digo. Hay cortocircuitos normales y hay cortocircuitos patológicos, como la comunicación interventricular o la comunicación interauricular. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer con todo esto el sitio trofoblasto? Va a empezar a modificarse y va a empezar a formar vasos sanguíneos. Entonces va a hacer un zoom. Aquí está la laguna materna, aquí está toda la sangre. ¿Y qué va a hacer el sinsitio? Fíjense, va a hacer esto. Se va como a meter y va a empezar a formar un sistema arteriovenoso primitivo. Entonces se va a empezar a llamar vellosidad
primitiva. ¿Hasta aquí sí me voy entendiendo bien? ¿Para qué creen que sean las vellosidades primitivas? ¿Qué creen que le estén pasando? ¿Para qué está en contacto la vellosidad primitiva aquí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿O para qué me va a servir? ¿Qué quiero hacer con esa sangre al fin y al cabo? ¿A dónde la quiero mandar? Al blastocisto, ¿no? Al blastocisto. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer esa vellosidad primitiva? Va a enviar los nutrientes del trofoblasto al embrioblasto. Yo lo que quiero es de que esos nutrientes le lleguen al embrioblasto para que éste crezca. Ahora, ¿están en contacto el cromosoma fetal y el cromosoma materno? ¿Están en contacto directo la sangre fetal y la sangre de la mamá? No. No, entonces esto va a empezar a funcionar como una barrera. Como bueno, no estaba nervioso, pero bueno, ya vio en renal, ¿no? Ya vio en la barrera anatómica de filtración. Entonces, en la barrera anatómica de filtración no pasan eritrocitos, no pasan células de defensa, pasan nutrientes, pasa glucosa, pasa electrolitos. Aquí va a pasar lo mismo. Van a pasar puras moléculas pequeñas. Ujú. Y este va a ser mi primer medio de contacto. Entonces, ya se formó mi primera vellosidad corial. ¿Y eso qué le va a decir a todo el trofoblasto? Recuerden, el trofoblasto está en todo alrededor, no solo en la que está en contacto con la decidua. Entonces, ¿qué creen que vaya a ser todo el sincito trofoblasto y todo el citotrofoblasto? Si ya encontró una vellosidad corial. Si ustedes van y, no sé si escucharon de la crisis del oro, bueno, de la fiebre del oro de Estados Unidos. En la fiebre del oro que fue en San Francisco, descubrió oro, los mineros, y entonces, ¿qué empezaron a hacer? A llamar más mineros, a llamar más gente. Esa gente que iba extra, ¿sabía que iba a encontrar oro? Pues no. Sin embargo, estaba yendo con la esperanza de encontrar oro. Entonces, ¿qué va a hacer el sitio trofoblasto? Va a empezar a producir vellosidades coriales en todo el trofoblasto. Entonces voy a hacer otro dibujito. Ahorita les pongo las imágenes del libro, pero según yo así, primero explicándoles con mis dibujitos y luego los dibujitos del libro, como que se entiende un poquito mejor. Creo. Entonces, ¿de qué color puse? Entonces, recuerden que el trofoblasto lo puse de verde, ¿no? En conjunto. Entonces, el trofoblasto así un círculo medio feo, pero este de aquí es donde se están desarrollando mis primeras vellosidades, que las voy a dibujar ahorita de azulito así, que son unos pelitos. ¿Ustedes creen que también se van a desarrollar vellosidades en donde no estoy en contacto con la decidua? ¿Sí o no? ¿Sí? No, no creo. Sí, sí se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les puse de los mineros, esta vellosidad no sabe si en algún momento va a crecer lo suficiente este trofoblasto para estar en contacto. Entonces, por si las dudas, todo esto se llena de vellosidades primitivas. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuáles son las vellosidades que sí van a desarrollarse como vellosidades primitivas y eventualmente a una placenta? Pues las que están en contacto con ¿qué? ¿Qué dijimos que era lo café? Decidua. Con la decidua. Entonces, las
vellosidades primitivas que están en contacto con la decidua se van a desarrollar. ¿Y qué creen que les pase a las vellosidades que no están en contacto con la decidua? ¿Van a desarrollarse o van a desaparecer? ¿Desaparecer? Van a desaparecer. Muy bien. Entonces, voy a ponerles ahorita un nombre a las vellosidades que están en contacto con la decidua y uno a los que no están en contacto. Las que están en contacto con la decidua se va a llamar corión frondoso. Y a los que no están en contacto con la decidua le voy a llamar corión calvo. Porque, ¿qué va a pasar después? Vamos a poner flechita. Porque, ¿qué va a pasar? Vamos a intentar hacer otra vez, pero va a ser así con verde. Entonces, estas que están, todo esto dijimos que es decidua, ¿no? Aquí están las lagunas maternas, etcétera, etcétera. Este corión frondoso eventualmente va a cambiar de nombre, que ahorita le vamos a poner nombre. Y este corión calvo desaparece no completamente, porque en lugar de hacerse pelitos, vean, se hace como que una rayita. Y se hace una capa. Y eventualmente solo lo vamos a conocer como corión o membrana coriónica. ¿Hasta aquí sí me voy entendiendo? ¿Y en qué órgano, porque es un órgano, creen que se vaya a convertir el corión frondoso? ¿Qué órgano está en contacto con la decidua? Que la chupa como sanguijuela y que la quitan cuando hay nacimiento. El cordón umbilical. No, el cordón umbilical es la comunicación entre la mamá y el producto. ¿La placenta? La placenta. Entonces, el corión frondoso, ¿qué estructura me va a dar eventualmente? La placenta. Y ustedes me van a decir, ay, ¿para qué chinacos me sirve el corión? ¿Para qué creen que me sirve el corión? Este que está aquí. ¿Para qué me sirve una membrana que está rodeando el embrioblasto? Bueno, que ya ahorita es un disco trilaminar. De protección, nutrición. ¿Como soporte? Protección, soporte, va más para allá. Si es una membrana, ¿qué creen que haga? Es como una zona pelúcida macroscópica. ¿Qué creen que le vaya a hacer? Va a evitar que ¿qué? Que no se quede ahí. Más que no se quede ahí, que no se pegue quién con quién. Por ejemplo, yo voy por un tamal. Y el tamal para transportarlo lo meto en una bolsa de plástico. Entonces, la hoja del tamal se va a llamar apnios. Y la bolsa de plástico se va a llamar corión. ¿Para qué le puse una bolsa de plástico a mi tamal si lo voy a transportar? Porque no quiero que esté pegando el apnios con todo. Quiero que lo que esté pegando sea el corión. Entonces, el corión es para que se pegue a las paredes del útero y lo expanda sin que aplaste al bebé. Si no existiera corión,
el bebé crecería pegado al endometrio y se podría literalmente pegar. No, aquí no me acuerdo que me habían preguntado, pero ¿sí han visto que, ay, es que el DIU se le enterró al bebé? ¿El bebé absorbe el DIU? O sea, literalmente crece alrededor del DIU. No. No, porque lo defiende ¿quién? El corion. ¿Qué hace el corion? Pega todo el útero, así es como se extiende, se extiende, se extiende. Se pega a toda la cavidad uterina. Ujú. Sigamos bien hasta aquí. Seguimos hablando de implantación. Ahora, ¿cómo se llamaba esta cavidad que está? Bueno, aquí ya voy a dibujar como si fuera un feto, porque ahorita me estoy brincando todo lo que le está pasando al embrioblasto. Ahorita nada más me importa el trofo. Entonces, voy a como que brincarme esa parte y voy a tratar de dibujar lo más médicamente posible un feto, porque recuerden, soy médico, no diseñador gráfico, que básicamente ahorita es un frijol, ¿no? Ujú. Ahí está. Entonces, es el cigoto. Entonces, en este punto, aquí ya se está desarrollando mi producto, ¿no? Aquí está un ojito para que más o menos lo ubique. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la cavidad que existía entre el trofoblasto y el embrioblasto? ¿Cómo se llamaba? El apneus. El apnios. Entonces, ¿qué le pasó al apnios? El apnios empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y va a estar de la siguiente forma. Otra vez aquí dibujo muy precariamente a mi frijolito. Entonces, el apnios va a empezar a crecer. Así el apnios vamos a ponerlo ahorita de color como verde hojita. ¿Sí se alcanza a verse verde? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí está el apnios. ¿Y cómo se llamaba la bolsita que estaba aquí? Digo, perdón, la bolsita que estaba acá arriba. Esta. Celoma extraembrionario. Entonces, el celoma extraembrionario va a empezarse a mover y va a empezar a crecer el producto alrededor de él. Y miren dónde quedó el celoma extraembrionario. ¿Y qué estructura me va a empezar a formar aquí? Afuerita del bebé que está, bueno, ya no es bebé todavía, del embrión, que se conecta por el ombligo, que de ahí migran las células germinales primitivas. Y es el primer órgano Saco hematopoyético. vitelino. Saco vitelino. Entonces, pasó de cavidad del blastocisto a celoma extraembrionario a saco vitelino. Aquí dibujamos el saco vitelino. El saco vitelino no creció, por eso se quedó de ese tamañito y todo lo demás sí está creciendo. ¿En qué día ya se convierte en corion, saco vitelino y apnios? En el día 12. Para el día 12 ya tenemos saco vitelino, ya está formándose el corion, ya está formándose el apnios. Pero aquí su profesor no es bueno dibujando, se le olvidó que esto tiene que ir más pegado. Entonces, dijimos que era un frijolito, ¿no? Aquí está un frijolito. Aquí está el frijolito. Con su saco vitelino. Y le va a empezar a salir esto.
que es un puente de comunicación entre el producto y la placenta. Eso primeramente se va a llamar tallo de fijación. Que eventualmente, ¿en qué se va a convertir? ¿En el cordón umbilical? En el cordón umbilical. Bien. Entonces, si yo agarro el trofoblasto, ¿qué estructuras me dio el trofoblasto? Ahora sí. A ver, vamos. ¿Qué estructuras me dio el trofoblasto? La placenta, Placenta, ajá. El saco vitelino. Bueno, es que el saco vitelino es una cavidad, ese no tanto. El corión. El corión, ajá. el cordón umbilical, Bueno, el tallo de fijación, ajá. ¿Me falta uno? Que está de verde, hojita y Apnios. lápneos, amnios. Pues ya mames, estoy aquí hablando una hora de... Entonces, ¿qué me dio el trofoblasto? Corión, amnios, placenta, tallo de fijación. ¿Y cómo se llama el conglomerado de eso? Anexos ovulares. Entonces, si yo me quiero ir de más a menos, el trofoblasto me formó los anexos ovulares, que son corión, amnios, placenta, tallo de fijación. Y cada uno tiene sus partes, que todavía no me he metido. Pero, ¿dónde dijo que el saco vitelino de dónde salía? ¿O cómo salía? El saco vitelino primero fue esto, primero fue la cavidad del blastocisto. La cavidad del blastocisto se convierte en celómex embrionario y el celómex embrionario se convierte en saco vitelino. Gracias. Seguimos hablando de la implantación. Apenas llevamos 12 días de la fecundación y faltan 3, 6, 9 meses todavía. ¿Sigamos bien hasta aquí? Entonces ahorita voy a proyectar una imagen del libro. Entonces quiero que vean aquí. Se alcanzan a ver estas crucecitas, ¿no? Que tiene la imagen. Esas crucecitas son el corión. Esto de aquí es lo que está en contacto con la decidua. Entonces, este corión es el corión frondoso y este es el corión calvo. Vean, conforme va creciendo el producto, se van quitando las vellosidades que no están en contacto con la placenta y se queda nada más esta línea café. Y ya se dividen placenta y corión. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas en esta parte? ¿Hasta dónde creen que tenga que invadir el sincíteo trofoblasto? ¿Hasta qué capa de...? Ah, no, bueno, ya, aquí ya invadí ya. Hasta aquí ya acabé. ¿Qué tan profundo debe cavar el sincitio?
¿Hasta qué capa? Toda la capa funcional. Hasta la capa funcional. ¿Qué pasaría, porque sí pasa en enfermedades, si el sincitio trofoblasto cava hasta el miometrio? ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Hasta dónde va a implantarse esa placenta entonces? Si mi sincitio trofoblasto cava hasta el miometrio, ¿hasta dónde va a implantarse? ¿Hasta dónde va a estar ubicada la placenta? Está el miometrio. Hasta el miometrio. Bien. ¿Y eso por qué podría ser un problema? Por el crecimiento del feto. El bebé va a crecer bien, va a crecer a todo dar. Bueno, Porque pero no invadir está a tan otras padre para partes. la mamá, ¿no? Va a ser, ya, lo máximo que te invadió es el miometrio, pero no es bueno que te invade el miometrio. ¿Por qué? ¿En qué momento va a decir, híjole, me invadió el miometrio, se me va a complicar con... El momento del parto. Muy bien, ¿por qué? Sí, por ahí va, por ahí va. Porque al final, bueno, o sea, al expulsarlo va a arrancar una parte que no estaba preparada para que la quitaran, ¿no? No, El problema es de que... puede ser Ajá, dime. porque cuando ya no está el embarazo, la capa basal se tiene que convertir en la funcional, y si arranca además la basal ya no va a poderse convertir en funcional cuando ya no esté el bebé. Por ahí va. El problema es de que no la puedes arrancar. Si invadió el miometrio, por más de que jales esa placenta, no la puedes O separar. sea que no va a poder tener un parto natural como tal. Si va a poder salir el Es- bebé, ¿qué es lo que no va a poder salir? La La placenta. La placenta. La placenta. Eso se llama placenta acreta. ¿Qué quiere decir? Que la placenta invadió más de lo que tenía que invadir. Si la placenta solo invade la capa funcional en el momento del parto de la cesárea, solo empujas tantito la placenta, la jalas y ya sale. ¿Qué pasa si de plano agarra y se aferra más? No la puedes quitar. ¿Y cuál es la forma de quitar la placenta? Quitando el útero. Porque esa placenta está tan encajada, tan arraigada en el útero, que la única forma de quitarla es quitando el útero. Porque si yo le dejo a la placenta a esa paciente, se va a infectar y se puede morir. Entonces sería una histerectomía. Una histerectomía obstétrica se le llaman a esas, de que la tienes que quitar en el momento del parto. O cesárea. Y es muy común. Depende cómo lo quieras ver. O sea, yo solo he visto como en un año, que fue como el año que no atendí partos, que eran como 10 partos al día, como 3 en un año. Pero era una clínica de primer, segundo nivel. Para este momento ya le haces ultrasonido y ya sabes que tiene placenta creta. Entonces, seguramente llegaron más, pero no los podemos atender en el hospital. Entonces los mandamos a tercer nivel. Si no mal recuerdo, esos pacientes llegaron ahí porque jamás tuvieron un control prenatal. Entonces llegaron y ni siquiera sabían que tenían placenta creta. Entonces fue la corredera y la sufridera cuando te llegaban así. Si te das cuenta antes, ¿qué puedes hacer? O sea, por ejemplo, en el ultrasonido. O sea, no hay forma de que se implante en otro lado ya, o sea, ya está ahí. No, pero lo que puedes hacer es prepararte para el momento del parto. O sea, prepararte como sabiendo que automáticamente sacando ese bebé la tienes que meter a quirófano. Entonces te preparas con el anestesio, preparas paquetes globulares, preparas, aún así es demasiado impredecible, pero mínimo ya tienes la idea y tienes la infraestructura. O sea, en este caso, la envías a tercer nivel porque tercer nivel tiene terapia intensiva, terapia intermedia, tiene banco de sangre. O sea, nosotros no teníamos ni paquetes de sangre, lo teníamos que pedir a un hospital que estaba a 1 hora de distancia. Entonces, como se puede complicar bien fácil. Entonces, la prevención es como mandarla a un centro donde se puede complicar y la pueden atender. ¿Hasta aquí dudas? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la placenta cuando se Acreta. Acreta, gracias.
Dependiendo qué tan invadida es acreta, sincreta o pancreta. La acreta es pancreta, sincreta. La acreta es de que invadió la capa basal. Acreta, pancreta. La percreta es de que invadió el miometrio y la sincreta es que invadió hasta la capa serosa. La más común es la acreta y de ahí se van para más raras. Hasta aquí, ¿vamos bien? No sé si les quiero comentar algo, Doc. Entonces, nada más para empezar a ver el siguiente tema que son anexos ovulares. Ojo, aquí me estoy brincando la parte de que le pasa al embrioblasto, para eso es la plastilina de la próxima clase, pero mientras todo esto está pasando, el embrioblasto está cambiando. Entonces, nada más para acordarnos, esta vellosidad primitiva, dijimos que nada más estaba así. Eventualmente esta vellosidad primitiva, vean lo que le va a pasar. Va a empezar a tener un lado arterial, que va a hacer esto, y un lado venoso, que va a hacer esto. Ahorita hay un esquema que se ve mejor, sí. Y se va a llamar vellosidad corial. Y ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces de ahí me voy a brincar a anexos ovulares, que son todas las estructuras que se derivaron del trofoblasto. Entonces, presentación equivocada. La primera que vamos a ver sería la placenta, que es la más compleja. Espero que sí me estén entendiendo y que no me den el avión, porque esto es como que lo más complejo del módulo. Entonces, placenta, ahora sí. Ojo, antes de que, bueno, ¿para qué creen que va a servir la placenta? La placenta tiene dos funciones principales. Número uno, nutrir al bebé, al producto. Y número dos, darme el soporte hormonal para el embarazo. ¿Han escuchado hablar de la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que ocupan para detectar el embarazo? Esa la libera el trofoblasto. Antes de que la placenta funcione, porque la placenta funciona como por ahí del tercer mes. O sea, ya en la semana 12 la placenta dice ya, funciona al 100, denme toda la carga de trabajo. ¿Quién creen que mantenga ese embarazo desde la fecundación hasta la semana 12? ¿Qué órgano aguantará 3 meses? Servirá como soporte hormonal, manteniendo al endometrio en lo que se forma la placenta. ¿El saco vitelino? No, el saco vitelino se está formando también. El... A ver, es amarillo. Amarillo en ¿El los sitio libros. trofoblasto? Amarillo, pues, es amarillo. O sea. ¿Quién me va a dar soporte hormonal durante 3 meses? Se los dije. Que sí fue pregunta de examen. A ver, ¿me lo puedes repetir otra vez? ¿Quién da el soporte hormonal los primeros 3 meses de embarazo en lo que se forma la placenta? ¿Qué estructura de la mujer dice yo aguanto en lo que la placenta se forma? Que generalmente no vive 3 meses, vive 9, 11 días. Y es ¿El amarillo, por Dios. ¿Es el útero? El cuerpo lúteo.
o amarillo. Ujú. Entonces, ¿quién va a darme el soporte hormonal del embarazo hasta que esté la placenta, el cuerpo? Amarillo. O lúteo, se lo van a tatuar así. Ujú. ¿Qué pasaría si por alguna razón el cuerpo lúteo no me da el soporte hormonal? ¿Creen que ese embarazo pueda seguir? No hay aborto espontáneo, ¿no? Hay aborto, entonces, ahorita que está muy de moda el aborto legal, pues ¿qué creen que también le damos para que aborte? ¿Un inhibidor de qué? De la hormona que forma la placenta. Del cuerpo lúteo. Si yo inhibo al cuerpo lúteo, ya no se puede desarrollar lo demás. ¿Cómo se va a llamar el fármaco que inhibe al cuerpo lúteo? Mifepristona. Es un inhibidor selectivo de estrógenos. ¿Qué hace la mifepristona para el cuerpo lúteo? Entonces, si yo le doy un fármaco que para el cuerpo lúteo y le damos otro fármaco que necrosa la capa funcional del endometrio, ahí está el aborto. Ahí está la mifepristona. Entonces, ¿quién me da el primer soporte hormonal del embarazo? El cuerpo lúteo. Antes de que llegue ahora sí, la placenta. ¿Qué forma tiene la placenta? Tiene forma de disco, tiene un diámetro de 20 centímetros por 3 centímetros de espesor, pesa una sexta parte del producto. Entonces, si el producto pesa 3 kilos, va a pesar 500 gramos. Si el producto pesa 6 kilos, la placenta pesa 1 kilo, más o menos. Ahora, vamos a ver que tiene dos caras. La cara materna es la que está en contacto con la decidua. Y la cara fetal es la que ve el bebé. Ahora, la cara materna se ve horrible. Y la cara fetal es como la que ve el bebé, es la más bonita. Entonces, ¿cómo es la cara materna así? Granulosa, así, como parece moronga esta cosa. Entonces, aquí si alcanzan a ver, bueno, si le cambio el color quizás se ve mejor, ¿verdad? Alcanzan a ver estas estructuras, así como lobulitos. Esos se llaman cotiledones. Y adentro del cotiledón, ¿qué estructura microscópica o no microscópica? ¿Creen que qué estructura se encontrará dentro de los cotiledones? A ver, aquí está la estructura. Este es un cotiledón. Las vellosidades coriales. Las vellosidades coriales. Entonces, cada cotiledón tiene vellosidades coriales. Entonces, por eso realmente no está en contacto directo la sangre materna y la sangre fetal. Ahora, la cara fetal es lisa, revestida por el amnios. Ya vimos qué es el amnios. Entre el amnios y el corion se ven como el amnios es muy delgadito, el amnios es como de ese plastiquito que utilizas para la verdura y la fruta cuando no la cortas completa. Así, entonces puedes ver a través del amnios. Entonces, abajo, como está el corion, se ve el corion. Se ven los vasos. Entonces, esta es la cara fetal. Incluso luego ves así como posts de Facebook que ponen así la cara fetal y ponen el árbol de la vida, ¿no? Porque parece que tiene raíces. Esa es la cara fetal, esa es la parte bonita. Y de hecho, cuando tú la tientas, la parte granulosa, pues es granulosa, y la otra es demasiado lisa, hasta se te patina de lo lisa y babosa que es. Es cara fetal, cara materna. Esto es lo que le digo, cotiledón placenta. Entonces aquí, ya ahora sí tenemos cómo está por dentro la placenta. Entonces, ahora, esto que están señalando es la vellosidad corial. La vellosidad corial va a ser la unidad anatomofuncional de la placenta. Es lo que funciona de la placenta. Aquí dice, y es la unidad funcional de la placenta.
Ujú. Ahora. Entonces, aquí vean cómo está revestido esta vellosidad corial para que no estén en contacto la sangre de la mamá y la sangre del bebé. ¿Qué pasaría si la sangre materna y la sangre del bebé sí estuvieran en contacto? Si de repente aquí sale un eritrocito y aquí se encuentra otro eritrocito. ¿Qué puede causar? Y no son Se compatibles en destruye, sangre. ¿no? No son compatibles Porque en lo va sangre. a detectar como un antígeno. Muy bien. Entonces, ¿qué creen que también tenga como función la placenta? ¿Qué le va a hacer a la paciente? Como que va a simular que esa parte, bueno, que lo que está creciendo ahí es de parte de, no es para que no lo detecte como antígeno. No lo detecta como antígeno, muy bien. ¿Por qué no? No puedo similar el cromosoma de la mamá. Entonces, ¿qué puedo hacerle a la mamá para que no me ataque? Hacerle creer que es parte de su cuerpo, ¿no? Eso sería lo bonito, pero no puedes. Entonces, ¿qué le tienes que hacer al sistema inmune? Distraerla con otra cosa. Tienes que agarrar y le das un mazapanazo al sistema inmune. Lo Va inmunodeprimes. a bajar los anticuerpos, ¿no? Es por eso que dice que las embarazadas son muy susceptibles a enfermarse por esa situación. Excelente. Ay, ya. Empezaron a carburar, se les prendió el foco. Entonces, ¿qué hace la placenta? Inmunodeprime a la paciente para que no lo detecte como extraño y lo ataque. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una enfermedad en la que la paciente le valga 3 hectáreas de la de sin hueso esta inmunosupresión? ¿Qué va a pasar? O sea, llega la placenta y las defensas de la mamá no les hace absolutamente nada. ¿Qué va a detectar esas defensas? Como si fuera un qué. Un antígeno. Un antígeno. ¿Y qué le va a hacer? Lo va a destruir. Y va a provocar un Aborto. aborto. Entonces, ¿qué pacientes tienen altas incidencias de abortos espontáneos? ¿Qué enfermedad autoinmune conocen? El lupus eritematoso. El lupus. El lupus es una causa muy común de Las, ah, abortos. la- las mujeres con artritis también les pasa, bueno, si es que quieren tener hijos, ¿no? Híjole, ahí la artritis, el libro dice que es difícil. Bueno, a menos que le dé muy joven, ¿no? También. No, es A que lo con que las voy- artritis les dan un tratamiento muy pesado, pero esa es mi curiosidad. Si es que una mujer con artritis reumatoide quiere embarazarse, o si es que quiere también por su condición, ¿puede pasar esto? A lo que voy es que en los libros dice que es muy complicado, que tienes que tener muchos cuidados porque sí, la paciente está inmunodeprimida y puedes incluso pegarle con los fármacos al bebé. Cuando a una paciente le da artritis joven, o un paciente, ya no se llama artritis reumatoide, se llama artritis idiopática juvenil. A mí me tocó ver una paciente de 25 años con artritis idiopática juvenil jamás tratada, o sea, ya tenía todas las manos así, los espacios de la columna no existían porque ya estaban fusionados, estaba chueca, no se podía mover y llegó con un embarazo a término. Jamás tuvo un control, jamás de los jamases. Y lo único que tuvo el bebé fue restricción del crecimiento intrauterino, nada más. O sea, nació una ratita de 2,300 cuando tienen que nacer 2,500. Ya. Un poquito de diestrés respiratorio, ya. Nada. O sea, te digo, el libro dice que es muy complicado, pero a mí me tocó esa guardia que fue horrible. Y llegó la paciente a término. Pues fue suerte, ¿no? No digo No, que no sabemos si suerte. fue mala o fue buena. Porque ese caso sí está bien culero, perdón por la expresión. Porque la paciente, número 1, no sabía quién era el papá. O sea, ¿cómo le hacía a la paciente si no se podía mover para tener múltiples parejas sexuales sin haber sido violada? ¿Quién sabe? Y número 2, a la paciente fue un rollo anestesiarla, porque como la columna estaba toda chueca, no se podía hacer el bloqueo. Y como estaba totalmente chueca, no se le podía intubar.
De hecho, esa vez su querido profesor sabe abrir puertas con radiografías, entonces abrí la puerta de donde se toman las placas, porque no había quien tomar placas, entonces yo tomé la placa para ver cómo estaba. Después me metí en una regañiza y luego me dieron la llave. Pero el punto es de que no tenía espacio. Cuando la meten a cesárea, porque no iba a salir por pelvis, también la pelvis estaba toda chueca. Sale por cesárea, casi hicieron la cesárea al vivo, porque no se podía poner mucha anestesia. La paciente se da de alta el día siguiente, el bebé se quedó como casi una semana ahí en observación, nomás para ver que todo estuviera bien, y la mamá abandona el producto. Jamás regresó por él. O sea, ni la mamá, ni la familiar, nadie. Se tuvo que llamar al DIF, el DIF se lo tuvo que llevar, se levantó una denuncia. No, estuvo horrible ese caso. Te digo, ya para concluir, el libro dice que no se puede o es muy raro, pero me toca ese garbanzo del libro. Hay otra enfermedad que provoca abortos espontáneos más comúnmente, y de hecho es un criterio de esa enfermedad, haber tenido 3 abortos espontáneos consecutivos, no es cierto, sí, 3 abortos consecutivos o creo que 4 de manera independiente, y se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y es una causa de abortos comunes. Sin embargo, en estudios del año pasado, antepasado, se ha visto que si hay pequeñísima carga de ADN del bebé que llega a la sangre materna y por el mismo inmunosupresión de la placenta no genera una respuesta inmune. De hecho, ahorita hay como que la tendencia es de sacar sangre a la mamá y desde ahí ver la sangre fetal. O sea, son técnicas así muy nuevas que están todavía en desarrollo. Me desvié como media hora, pero ¿vamos bien? Ok. Entonces, aquí está la vellosidad corial. Entonces, aquí se tiene que desarrollar una membrana. Esa membrana es para que no esté en comunicación la sangre. Entonces, esa membrana es la famosa barrera hematoplacentaria. ¿Qué debe pasar? Pues pasa la glucosa, pasan aminoácidos, pasan electrolitos, del bebé de regreso pasa productos de desecho. ¿Qué cosas patológicas creen que puedan pasar esa barrera hematoplacentaria? ¿Qué que no debería si la llega a pasar? ¿Proteínas? No, proteína sí. Ah, Bueno, enfermedades de transmisión sexual, no, ¿verdad? No, de hecho las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, se transmiten en otro momento. al momento del nacimiento, ¿no? Al momento del nacimiento, porque como sangra, ahí sí puede haber un contacto Ujú. de sangre con sangre. Sí. Pero ¿qué cosas que no debería consumir la paciente embarazada pueden pasar la barrera hematoplacentaria? Tabaco, Alcohol, Alcohol, cigarros, todo todo eso, tipo de drogas. drogas pasan la barrera hematoplacentaria. Entonces, por ejemplo, no creo que lo hayan visto en genética, pero sí han escuchado hablar del síndrome de abstinencia fetal. Que el bebé ya nace con un síndrome de abstinencia. Ah, ¿Por qué? sí. Porque Sí lo la he mamá al visto. inyectarse lo que se inyecte pasa la barrera hematoplacentaria. Entonces el bebé ya tiene esa tolerancia y ese síndrome de abstinencia cuando nace. Porque hay sustancias que sí la pasan, que no deberían consumir, pero... Como los bebés que son como que necesitan, son mamás que eran adictas al crack. Ujú. como el hijo de Nirvana, ¿no? Ah, esta, no sé, ahí sí no sé si está, no me acuerdo cómo se llama, pero no sé, ahí sí te mentiría. Pero sí, también me ha tocado ver niños con síndrome de abstinencia y es bien rudo, la verdad. Bueno, entonces aquí está en contacto la sangre. Ahora, ¿qué más tengo por aquí? Sistema capilar. Ok. Ok. Bien, este es macro. Ahora, esta parte. Ya llevaron cardio. ¿Desde qué momento empieza a latir el corazón? Si no me equivoco, es desde el día 21, ¿no?
como desde la tercera semana. Entonces, ¿creen que ese latido del corazón alcance para ir hasta acá y tener la fuerza de regresar? No. No. No, no llega. O sea, el latido del corazón, el tubo cardíaco, que todavía se llama tubo, tiene la fuerza de hacer que la sangre llegue a la velocidad, a la vellosidad corial. Sin embargo, no tiene la fuerza para hacerla regresar. Entonces, ¿qué creen que tenga que hacer el útero junto con la vellosidad corial y el cotiledón para ayudarle? ¿Cómo le va a ayudar el útero? ¿Cómo le puede ayudar el útero a que la sangre regrese? Moviéndose, bueno, contrayéndose. Contrayéndose. Entonces, esto de que viene el corazón del bebé y esta contracción del cotiledón se le va a llamar corazón periférico. Entonces, ¿el útero tiene contracciones solo en el momento del parto o todo el embarazo? Todo el embarazo. Todo el embarazo. ¿Estas contracciones serán, la mamá las siente? Sí, ¿no? Las contracciones que llega a sentir, que las veremos después, que se llaman contracciones de Braxton Hicks, esas son como el simulacro del parto, pero no son para el corazón periférico. Sigamos bien hasta aquí. Ahora, ya que estamos en placenta, ¿qué arteria le está dando irrigación a la laguna materna? Viene de la helicina, y la helicina viene de la uterina, y la uterina viene de la... Ay, qué pendejo, ya les dije la respuesta. Bueno, viene de la arteria uterina. Entonces, la arteria uterina tiene que darle todo el flujo acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer la arteria uterina? Aumenta su calibre. Entonces, se ensancha la arteria uterina para que le llegue la cantidad de sangre necesaria a ese bebé. Y ahora, ¿por quién creen que tenga peor placenta? ¿La adolescente o la mujer adulta ya más adulta? O sea, de 40. La más adulta. La más adulta. Adolescente. Porque no está ¿Por bien qué? desarrollado, ¿no? ¿Cómo? No se desarrolla bien. Muy bien, no se desarrolla bien porque la adolescente todavía no está bien desarrollada. Entonces, ¿qué creen que pase? En la adolescente lo que empieza a pasar es de que la placenta se empieza a calcificar antes de tiempo. Entonces le empiezan a aparecer como piedritas aquí. Así piedritas y piedritas y piedritas. Y si le empieza a salir piedritas, ¿qué creen que le pase a esta placenta? La zona donde tiene piedritas. Ajá. No va a nutrir porque no va a pasar flujo Ahí sanguíneo. está. Es No por va a eso que nutrir. también que los bebés nacen muy prematuros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la adolescente? Se empieza a calcificar la placenta. Entonces, la placenta tiene una vida más corta. A eso se le llama senescencia placentaria. Antes de que llegue eso, empieza con microcalcificaciones. Entonces, empiezan a calcificarse. No hay un buen flujo. Por ende, ¿qué creen que le pasa al bebé? Aparte de que nazca prematuro. Si el bebé no obtiene todos sus nutrimentos, ¿qué otra cosa no puede Pues hacer? no se va a desarrollar bien. No Entonces va a puede crecer. tener deficiencias, un problema de aprendizaje, una cosa así. Bueno, sí, son cosas de hipoxia, ese momento más en el parto. Pero puede llegan a tener algo que se llama restricción del crecimiento intrauterino. O sea, no crece lo suficiente porque no le llegó nutrimentos adecuados. Hasta aquí vamos bien. Bueno. Entonces, esto es lo que les decía del corazón periférico, ¿no? Que es la presión sanguínea materna, las contracciones uterinas, los latidos cardíacos fetales, las pulsaciones de las vellosidades, y se llaman corazón periférico. Por ejemplo, ¿qué pasa en el momento de la contracción uterina?
¿Qué le pasa al bebé en el momento que el útero se contrae para ya expulsarlo? ¿Qué le pasa a la vellosidad corial? ¿Se rompe? No, no se rompe. Si yo, bueno, yo no, porque yo no tengo, pero si la paciente contrae muy duro el útero, no es que quiera, se contrae muy, muy, muy duro, ¿qué creen que le pase? Ay, me equivoqué. A esa vellosidad, así muy, muy duro. Se colapsa. Y si esa vellosidad se colapsa, ¿qué no le está llegando al bebé? Nutrientes. ¿Sangre? Oxígeno. Entonces, entre más duro y más constante sea la contracción de la mujer, menos sangre recibe el bebé. Entonces, cuando la paciente tiene contracciones muy duras, muy sostenidas, y ese bebé no sale, hay que abrir, porque si no, ese bebé sí se puede morir, porque no le llega sangre. Y aparte de que, pues, si nace, pues ahora sí puede llegar a tener problemas de aprendizaje, TDA, bla, bla, bla. Hipoxia, ¿no? Que un tiempo hubo mucho auge de la hipoxia fetal. Sigamos bien. Cuando cosillas de eso pasa, en el hospital todavía se sigue llamando sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal es de que no le llega oxígeno al feto. Puede ser por las calcificaciones, por la contracción, porque se desprendió la placenta, ya va, ya va, ya. Pero por cuestiones de abogados, porque si eso es cuestiones de abogados, se le llama ahora pérdida del bienestar fetal. Porque sufrimiento fetal era un término que ocupaban y no sé qué vacíos legales tenían. Entonces lo cambiaron a pérdida del bienestar fetal. ¿Qué actividad va a tener la placenta? Metabólica, bioquímica, inmunológica y endocrina, ¿no? Metabólica va a tener intercambio gaseoso, equilibrio ácido-base, equilibrio electrolítico, nutrición, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. En actividad metabólica contiene casi todas las enzimas del cuerpo humano conocidas. Tiene funciones anabólicas y catabólicas. Sintetiza proteínas, ácidos grasos y núcleos, ¿no? Nucleicos, perdón. Entonces la placenta se puede decir que es riñón, pulmón, estómago, corazón y mamá, papá al mismo tiempo. O sea, la placenta es una fregonería. Inmunológicas, ya habíamos dicho que la paciente está inmunodeprimida, por eso ahorita con todo el COVID es como población de riesgo embarazada, porque están inmunodeprimidas, ¿no? También tiene actividad endocrina, va a producir una que se llama somatomamotropina, que esa somatomamotropina lo que va a hacer es una hormona que promueve el crecimiento. ¿De quién? De la placenta y de los anexos. Entonces, esta somatomotropina va a producir crecimiento. Es como una hormona del crecimiento de la placenta. Y va a producir la hormona gonadotrópica coriónica humana. Y esta la que va a hacer, esta sí se va a empezar a liberar desde los primeros días de la gestación. Y esta le va a decir al cuerpo lúteo, aguanta. Lo que decíamos, ¿por qué dura el cuerpo lúteo 3 meses? Porque la hormona gonadotrópica coriónica humana le está diciendo. ¿Y quién la libera en primera instancia? El trofoblasto, hasta que ya se llame placenta. Entonces, ¿cómo va a estar la hormona gonadotrópica coriónica humana después del tercer mes de embarazo? ¿Elevada o disminuida? Bueno, ¿va a tender a elevarse o va a tender a disminuir? Perdón. A Disminuir. disminuir. Va a tender a disminuir. Entonces, porque luego me mandan preguntas, no hay otra pregunta que me pregunten, ¿no? Pero luego me mandan así como que en los laboratorios que se toman una prueba de embarazo y nada más le salen los números. Entonces ahí pueden saber qué semana y más o menos en qué momento del embarazo están. Si la hormona va hacia arriba o va hacia abajo. Va a producir progesterona, etcétera, etcétera.
Ahora, este lactógeno placentario, también lo que va a hacerle la mamá es de que va a producir, bueno, lactógeno placentario es somatohomotropina, ya para acabar. Lo que va a producir resistencia a la insulina. Todas las embarazadas tienen resistencia a la insulina, aunque no sean diabéticas. ¿Por qué creen que la placenta libera una hormona que sea resistente a la insulina? ¿Para qué servirá? Para que, bueno, la mamá va a tener que consumir más azúcar para que llegue a la célula. Sí, ese es el efecto colateral. Ah, ¿Cuál será el efecto principal? ¿Por qué yo quiero que la mamá tenga resistencia a la insulina? Si tiene resistencia a la insulina, ¿quién va a absorber la glucosa primero? la sangre ¿De quién? de la mamá y así va a llegar al... O sea, la mamá se comió un pan dulce. ¿A quién le va a llegar primero esa glucosa? ¿A la Al mamá bebé. o al bebé? Al bebé. Al Al bebé. bebé. Entonces, todas las embarazadas tienen resistencia a la insulina para que la glucosa le llegue primero al bebé y luego a la mamá. Entonces, básicamente, desde ahí la mamá es como, tú primero nútrete y después yo. ¿Qué pasa si la mamá per se, antes de que tuviera el embarazo, ya era diabética? ¿Cómo va a estar su glucosa? ¿Todavía más elevada o más disminuida? Elevada. Más elevada. Elevada. Más elevada. ¿Y qué creen que le haga al bebé tener la glucosa tan elevada? ¿Cómo van a hacer ese bebé? Aparte de Diabético. diabético. Con diabetes tipo. Pueden hacer diabético, tiene ya predisposición a la diabetes, pero aparte, ¿cómo van a hacer ese bebé? Ah, hinchado, ¿no? Como gordito. Van a Se ser llama gordo, no como Pues- gordito, van a ser gordo. Ujú. Eso se le llama macrosomía fetal. Entonces, nada más para que se den una idea, un bebé tiene que nacer de entre 2.5 kilogramos a 3.5 kilogramos. Los bebés macrosómicos pesan más de 3.5. El bebé más grande que llegamos a sacar fue de 5 kilos con 600 gramos. Una madresota de bebé. ¿Por qué? Porque la mamá tenía diabetes tipo 2, no se controló en el embarazo, le llegó más glucosa a la bebé, por ende crece ese bebé. Obviamente ese bebé no va a nacer por parto, ni a patadas nace por parto, lo tienes que sacar por cesárea. Y son cesáreas también complicadas. Y profesor, Ujú. en el caso de esos bebés que nacen así gordos, sonaría algo ridículo, pero ¿pueden bajar de peso? No, no te recomiendan, pero ahí tienes que nutrirlos para que vayan creciendo a su modo. O sea, de entrada, todos los bebés que veas van a nacer como gorditos. O sea, eso sí todos. Sean macrosómicos o no. Si es macrosómico, ahí lo que pasa es de que dependiendo cómo esté la mamá, la leche de la mamá se torna hipocalórica. Entonces no trae tantas calorías. Va a ser como que la nutrición para su talla y su peso. El problema es cuando deja de lactar y le empieza a dar de comer, ya sea papillas y todo ese rollo, porque luego muchas veces te mandan por un tubo y le meten en la mamila Coca-Cola. No, eso es en serio, o sea, y ves a la mamá afuera en la Sí, lo sé. carriola metiéndole Coca-Cola al bebé y todo así de Santísima Virgen del Páncreas, o sea, y son bebés de, ¿qué serán? De 4 años que te andan pesando 25 kilos. Ya son unas moles. Entonces ya también ahí tienes problemas de obesidad, diabetes, incluso hipertensión en un niño, o sea, pero eso ya es como más después, o sea, nació macrosómico, ok, no puede hacer nada para quitarle el macrosómico, pero tiene que tener una ganancia de peso ideal para su talla. Hasta aquí, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Yo No sean tengo una malos. duda. Ajá, dime. El bebé, No te escuché, no me escuché el bebé. el bebé no puede nacer por parto normal, ¿verdad? No le digas parto normal, nada más, ¿es Ah. parto o es cesárea? Parto normal bueno, es parto. como decir heces fecales. Pero, Si es macrosómico, no te apures. ajá. Si es macrosómico, híjole, tendría que ser una megapelvis. Es que, bueno, yo estaba leyendo sobre los prolapsos y estaba, bueno, leí que una de las causas es
dar a luz bueno, que la mujer haya dado a luz a un bebé grande. Ah, bueno, o sea, grande, puede ser que ella nació de 3,600 y todavía te nace por parto. Pero imaginémonos, esta es la pelvis de alguna de ustedes. Es una pelvis pequeña, o sea, como de alguien de 1,45. Este es Beto el feto 2. Este es un macrosómico, porque no encontré uno más chiquito. Simplemente vean. No cabe. Jamás va a pasar. Y lo que puede llegar a pasar es de que si yo estimulo el trabajo de parto, vean lo que pasa. Ya ni para atrás, ni para adelante. Entonces sí se puede atorar el producto y se puede llegar a morir. Entonces, por eso cuando te son macrosómicos ya así de este tamaño, pues ya por eso planificas la cesárea, para evitarte el problema. No sé si quedó claro las dudas hasta ahorita. Sí. Entonces, la próxima clase, pónganle pausa a esto, la próxima clase iniciaremos con el examen